Muy buenas a todos y bienvenidos a la cuarta parte del video resumen del especial La princesa vampiro del país perdido. Algo importante que tienen que recordar antes de escuchar o leer este volumen especial es que no todo en esta historia es canon. Para empezar, los eventos que transcurren desde la llegada de Satoru Suzuki al Nuevo Mundo no son canon. Por otro lado, los eventos anteriores a su llegada, como también personajes, enemigos e ítems mencionados, sí representan parte del canon principal. Bueno, realmente espero que este video les guste y que pasen un buen rato escuchándolo. Soy Astros y solo me resta decir, comencemos. Kino le preguntó a Suzuki por qué habían venido aquí. La cordillera que se veía más adelante era el destino de ese viaje. Para Suzuki, la ciudad cercana a la cordillera era de especial interés. Era una ciudad de la Liga Aina, una ciudad vecina de Imberia, Seruk III. Aunque no era la capital de la Liga Aina, era una de las ciudades más grandes de los países vecinos. Su población era de más de 400.000 habitantes. Los dos llevaban viajando 4 días hacia esa ciudad. Kino no pudo ser capaz de contener esa pregunta. Era raro el repentino cambio de rumbo y por eso no pudo evitar preguntar. Suzuki ya no tenía una razón para ocultarle por qué habían venido, pero aún así no pudo decirlo. Eso era porque incluso Suzuki no podía explicar sus razones para venir aquí. Por su parte, la curiosidad era la mayor motivación para ir a ese lugar, pero si le dijera a Kino, ella habría atacado su explicación desde varios ángulos y luego le haría cambiar de rumbo. Ella no quería que Suzuki se ponga en peligro sin razón, y él no podría negarse. La otra razón fue porque Suzuki no quería despertar las esperanzas de Kino. A medida que aumentan las esperanzas y expectativas, mayor sería la decepción. Era como si Suzuki se hubiera aferrado a la esperanza de que sus viejos compañeros habían regresado, y cayera en la desesperación cuando se diera cuenta de que nadie había venido. Por esa razón, hizo lo posible para engañarla, y le mintió diciéndole que no había ninguna razón en especial. Pero Kino lo miró fijamente y le preguntó, ¿de verdad? Aunque el rostro de Suzuki es inexpresivo, Kino lo miraba fijamente, y un momento después dijo, mentiroso. Sin embargo, Suzuki seguía mintiéndose a sí mismo con frases como, no estoy mintiendo. Aún con las respuestas rápidas, Kino podía ver a través de él. Ella sabía que él estaba mintiendo. Habían viajado juntos por 5 años. Aunque no lo veía en su rostro, ella podía darse cuenta cuando él estaba mintiendo. Suzuki inconscientemente tocó su rostro. Era frío y esquelético, sin ningún indicio de expresiones. ¿Cómo demonios podría esta cara producir emociones que Kino pudiera leer? Ya no podía negarlo. Por eso, le dijo a Kino que tenía razón. Era mentira. Kino había viajado con él durante 5 años. Ella en ese tiempo llegó a conocer muy bien a Suzuki, hasta el punto de reconocer sus mentiras y estado de ánimo. Esto también alegró a Suzuki. Que ella pueda comprender sus sentimientos no le molestaba, sino todo lo contrario, estaba agradecido. Su amistad era muy importante. En ese momento, Suzuki tomó una decisión. Se había preparado para eso y no vacilaría. Había preparado otra mentira de antemano. Lo que le dijo a Kino fue, nuestro destino es una ciudad de la Liga Aina, Seruk III. Descubrí que había un objeto raro allí, y nuestro objetivo esta vez es recuperarlo. Kino volvió a decirle que estaba mintiendo. No estaba segura, pero aún se sentía como si se estuviera esforzando. Sin embargo, aunque sabía que algo estaba escondiendo, Kino lo entendió. Estaba preocupado por ella. Suzuki no pudo responderle. Si lo hacía, estaba admitiendo que estaba mintiendo. Kino le dijo que no se preocupe,
y solo que continuaran viajando, por lo que Suzuki le agradeció. Al llegar a la frontera de la Liga Aina, su camino se encontró bloqueado por una larga muralla defensiva. Había sido construida para frenar la propagación de no muertos. Se detuvo a cierta distancia y usó volar para explorar rápidamente el área, pero no encontró nada similar a un punto de control. Estaba seguro que si se encontraba con una patrulla no los dejarían pasar. Por lo tanto, usó portal para teletransportarse con el carruaje. Pasaron por varias ciudades llenas de zombies errantes, y estaban a menos de un día de Zerug 3. Sin embargo, sintieron que algo estaba mal. Había visto todo tipo de zombies en el país de Kino. No solo humanos, sino animales también. Parecía que todos los seres vivos de un cierto tamaño se habían convertido en zombies. Eso era lo mismo en la Liga Aina. Sin embargo, no había ningún zombie a la vista, y eso que se estaban acercando a Zerug 3. Quizás alguien había exterminado a los zombies, pero por lo general también habrían eliminado a los zombies animales del exterior. Suzuki miró al frente. Zerug 3 estaba más adelante, y más allá estaba el monte Caidinias. Nada sucedió después de eso, y llegaron a la puerta principal de Zerug 3. La cordillera que descendía del monte Caidinias apareció lentamente a la vista. La puerta mostró el tamaño y el esplendor de la ciudad. La Liga Aina había sido originalmente un país formado por la unión de muchas razas. Entre ellos se encontraban gigantes muy inteligentes. Ese fue probablemente el enlace aquí. Las puertas estaban abiertas de par en par y no había rastro de zombies. En esta ciudad habitaban 400.000 personas. Sin embargo, ni un solo susurro vino de Zerug 3. Era como si esta ciudad hubiera sido abandonada. ¿Alguien vino aquí y eliminó a los zombies? No es del todo imposible, pero entonces, ¿por qué no fueron liberadas las otras ciudades en el camino? ¿O han sido todos dominados por un no muerto de algún grupo como Cuerpo del Abismo? Esto último era posible. Este lugar tenía lo necesario para que un hechicero no muerto lo eligiera. Sin embargo, nada era seguro. La falta de información lo hacía pensar demasiado. Lo único que quedaba era entrar e investigar. Pero la pregunta que se hizo Suzuki fue: ¿qué hago con Kino? Había pensado crear una fortaleza y que ella lo espera allí mientras investigaba. Sin embargo, Kino se negó diciéndole que ella iría con él. No se quedaría sola y si hay pelea, confiaba en que Suzuki la protegería. Suzuki le dijo que sí, él la protegería. Ese era su trabajo. Ella era la encargada de la parte intelectual, mientras él se ocupaba de todo lo que involucre violencia. En verdad, se sentiría mejor si fuera con Kino, por si resultara que había pistas presentes. Suzuki se preguntaba si podría protegerla de este enemigo. Protegerla cuando estuviera bajo amenaza debería ser posible. Se las había arreglado para mantener a Kino a salvo, incluso cuando su oponente era el señor dragón de la brillantez, el enemigo más poderoso al que se había enfrentado hasta la fecha. Para ser precisos, había ganado tiempo para huir. Sin embargo, solo un tonto actuaría de manera ciega y arrogante. Tenía que pensar bien sus acciones por el bien del futuro, y tampoco podía ser descuidado esta vez. Le dio a Kino el cristal habitual para que cuando él dé la señal o si la atacan, ella lo usara sin dudar. Era un cristal sellado, imbuido con el hechizo teletransportación mayor. Suzuki podría matar a Kino con un solo ataque. Por lo tanto, si se encontrara con un oponente que estuviera a su nivel, probablemente podría hacer lo mismo. Era apropiado que tomara precauciones para poder lidiar con tal encuentro. El destino de la teletransportación mayor era una pequeña casa en una ciudad a más de 2000 kilómetros de distancia. Después de eso, Suzuki le entregó a Kino varios artículos para el sigilo. Entonces, los dos lanzaron volar e invisibilidad y miraron la ciudad desde arriba. El resultado fue que la ciudad estaba vacía. No había nadie. Si los zombies hubieran sido eliminados,
Al menos hubieran quedado sus cadáveres. Lo mismo si los hubieran enterrado. No había nada que indicara eso en la ciudad. La cremación también estaba descartada. No había signos de eso en la ciudad. Era difícil entender qué pasó con los 400.000 habitantes de esta ciudad. La única forma de obtener más información era entrar e investigar más a fondo. Los dos entraron por las puertas de la ciudad y caminaron por una calle ancha. Era probablemente la calle más grande de la ciudad. No había señales de zombies en este lugar, y no pudieron escuchar nada a pesar de concentrarse. Todo lo que quedó era un silencio nauseabundo. Parecía que todos los residentes de la ciudad la habían abandonado. Sin embargo, no se sentía como si lo hubieran dejado por su propia voluntad. Las mercancías en las tiendas permanecieron en su lugar aunque estaban estropeadas u oxidadas. Incluso las monedas estaban donde debían estar. No entendían qué había pasado. Se había vuelto un misterio aún más grande. Suzuki y Kino habían analizado varias teorías, pero ninguna los convenció. Kino propuso ir al castillo a investigar, y Suzuki estuvo de acuerdo. Era el lugar más lujoso y cómodo, lo que lo hacía perfecto como base de operaciones y podría haber algún dato importante. Además, el castillo tenía varias torres que permitían contemplar la ciudad. Los dos lanzaron volar y se dirigieron allí. En el camino pudieron ver la ciudad más de cerca, pero no había nada, ni una presencia había aparecido. Cientos de monstruos tenían una presencia abrumadora sobre ellos, pero ni siquiera sintieron eso. El monstruo con la presencia más poderosa que habían encontrado era el señor dragón de la brillantez. En el camino, la habilidad de observación de Kino sorprendió a Suzuki, que tenía que reconocer su habilidad. Ella había visto más lejos y analizado más profundamente la ciudad. Cuando ingresaron al castillo, hicieron un estudio rápido, pero no encontraron ningún rastro. Solo polvo acumulado que indicaba que el castillo fue abandonado hace mucho tiempo, antes o al mismo tiempo de la invasión zombie. Luego fueron hacia la tesorería, rompieron una puerta robusta y luego procedieron a saquear todo el tesoro. Esto no se había hecho para adquirir dinero, sino más porque Suzuki estaba interesado en adquirir artículos raros. Al terminar de recolectar e investigar la tesorería, ambos decidieron revisar la mazmorra del castillo, pero no encontraron nada. Después de eso, se dirigieron a la torre del castillo. La vista panorámica desde la torre más alta hizo que Kino exclamara de alegría. Suzuki no entendía su reacción si había visto todo desde el aire. ¿Por qué ella se emocionaba tanto? Él no podía evitar pensar en eso. Cuando Suzuki había puesto el pie en el pico aclamado como el más alto del mundo, él también se había conmovido por la forma en que podía ver todo desde la cima. Pero lo que realmente le había dejado la impresión más profunda fue la batalla que siguió. Suzuki observó a Kino correr en círculos y mirar en todas direcciones, y cuando la vio mostrar su lado infantil, el cual coincidía con su apariencia, sonrió. Después de eso, comenzó a examinar la ciudad, ya que tenía que hacer aquello por lo que había venido, incluso si estuviera solo. Entonces, encontró algo que le molestaba. De las 3 puertas de la ciudad, la puerta que conducía a la cordillera parecía haberse abierto. Kino analizó la situación y decidieron ir a investigar, pero cuando llegaron al lugar, encontraron a los residentes de la ciudad. Innumerables huesos fueron dispersados delante de la puerta, dentro de la puerta y detrás de ella. Parecían que habían sido pisoteados en pedazos. Una investigación de los huesos reveló anillos y otros artículos similares, pero no había gemas u otras cosas que habrían llevado con ellos si hubieran huido. Suzuki miró más allá de la puerta, hacia el lugar donde probablemente se habían dirigido los zombies de esta ciudad. Podía ver una montaña alta y empinada. Era el monte Caidinhas. Suzuki revisó el mapa, comprobando el camino y su recorrido. Este rodeaba la base del monte Caidinhas.
Luego de eso, le dijo a Kino que se quede en ese lugar, pero, en ese momento, una mirada de sorpresa apareció en el rostro de ella. Kino pidió no hacer eso, ella quería ir con él. Sus palabras demostraban miedo. Probablemente había entendido la verdadera razón por la que Suzuki había venido a esta ciudad. Suzuki intentó calmar a Kino, diciéndole que todo estaba bien. Incluso si aniquila al cerebro detrás de la zombificación, no la afectará. Pero Suzuki no entendió las quejas de Kino. Ella estaba preocupada por él. Este era un ser que convirtió en no muertos a mucha gente en un área enorme. Definitivamente no era normal. Incluso Suzuki no podía hacer algo así. La cara de Kino se torció en agonía, y luego ella instantáneamente retomó su expresión normal antes de que se torciera nuevamente. Existía la posibilidad de que Suzuki fuera derrotado. Esa era la verdad. Él no podía afirmar con seguridad que eso no sucederá. Entonces Kino le preguntó si disfrutó sus viajes juntos. Suzuki le responde que estaba tan feliz como había estado con sus antiguos amigos. Sí, él era feliz de verdad. Suzuki al fin comprendió por qué esos buscadores mundiales habían seguido haciendo todas esas cosas que él sentía que no tenían sentido. También entendió la alegría de explorar el mundo que la administración y los desarrolladores querían dar a los jugadores. Su viaje con Kino había sido muy agradable. Ella le pide que sigan viajando. Pueden viajar para siempre, ver un mundo más amplio. Habían tantos lugares que no visitaron juntos. Ella le pidió por favor que se olvide de esto y seguía diciéndole que viajaran juntos por siempre. Solo ellos dos. Después de todo, eran no muertos. Le pidió a Suzuki que no haga cosas peligrosas y siguieran viajando. Las súplicas de Kino continuaron. Suzuki sabía que no estaba bien hacer algo que no les gusta a sus amigos. Incluso pensó que no tenía el derecho de determinar la felicidad de Kino. Si viajar juntos era su felicidad, ¿por qué no mostrar amabilidad hacia ella? Pero Kino Fazris Inverun, gritó Suzuki, y Kino se alejó de él. Ella se disculpó y le pidió que no se enoje, pero él no estaba enojado. Le preguntó a Kino, ser una princesa debería ser un trabajo, ¿verdad? Kino no entendía la pregunta. Suzuki se burló de sí mismo en su corazón. Volvió a realizar la pregunta, ser princesa es un trabajo, ¿verdad? Pero a Kino le parecía que no. Entonces él comenta, ¿eso significa que los reyes y reinas son unos desempleados? Kino pensó que si lo ponía de esa manera, ese podría ser el caso. Ahora, el siguiente requisito, obtener la aprobación de más de la mitad de los miembros del gremio. Bueno, solo hay una persona, pero eso cuenta como más de la mitad. Una mirada desconcertada apareció en la cara de Kino. Suzuki continuó, además, eres una criatura heteromórfica del tipo vampiro, Kino. En otras palabras, has cumplido todos los requisitos. Ahora bien, Kino Fazris Inverun, te reconozco como miembro de Ainsworth Gown. Serás el miembro número 42, o debería decir, el segundo miembro del nuevo Ainsworth Gown. Suzuki sacó el anillo de Ainsworth Gown de su inventario y se lo dio a Kino. La expresión de ella pasó de shock a normalidad y a shock otra vez. Ella había escuchado a Suzuki hablar de lo importante que era ese anillo para él innumerables veces. Sus emociones se agitaron tanto que tuvieron que ser reprimidas por la fuerza. Le preguntó a Suzuki si de verdad podía tomarlo. Él le dice que ahora ella era un miembro de Ainsworth Gown y tenía derecho a llevar ese anillo. Por supuesto, este anillo solo sería verdaderamente útil en un lugar como Nazarick. Sin Nazarick era solamente la prueba de que uno era miembro del gremio. Y ahora hay 2 miembros de Ainsworth Gown. ¿Quién sabe? Podría ser una buena idea encontrar otros 58 miembros en este mundo. Kino le agradeció a Suzuki. Ella se puso el anillo encantada.
como si hubiera olvidado lo que había sucedido justo ahora. Suzuki lo observó y luego fingió toser antes de hablar. Ahora bien, Kino, para mí hay una cosa que no puedo tolerar bajo ninguna circunstancia, y eso sería perdonar a cualquiera que haya hecho algo malo a un miembro del gremio. Kino quiso hablar, pero Suzuki la interrumpió diciendo: de esta manera podrías ser capaz de transformar de vuelta a tus padres en seres humanos. Ese comentario hizo que Kino se congelara y sus ojos vacilaron. Él no estaba seguro de poder lograrlo, pero existía la posibilidad. Cuando le preguntó a Kino si le gustaría, ella miró en todas direcciones y luego bajó la cabeza respondiéndole en voz baja que sí. En ese caso, Suzuki se decidió. Era natural que un maestro de gremio luchara por sus miembros. Luego de estas palabras, Suzuki le dijo que él debe ir solo y averiguar qué causó todo esto. Aunque ella dudó unos segundos, Kino asintió. No era tonta. Entendía que sería un obstáculo. Suzuki usó crear fortaleza para construir un fuerte a cierta distancia y le pidió que se quede allí. Después de dejar a Kino en la fortaleza que había construido, Suzuki miró el monte Caidinias. Era hora de cambiar de mentalidad. Estaba seguro que quien estaba detrás de todo esto era un ser poderoso como él, y no creía que sea posible negociar, ya que lo que hizo no lo haría alguien que sienta algo por los demás. Por otra parte, había una pequeña posibilidad de que pudieran llegar a un acuerdo. El problema en ese caso serían los términos que la otra parte establecería. Claramente no buscaba riqueza, ya que aunque convirtió a todos los residentes en no muertos y podía ordenarles que entregaran todas sus riquezas, no tomó nada de ellos, y simplemente todos los objetos de valor fueron abandonados. De algo estaba seguro: su enemigo estaba a su nivel. No, había imaginado que dicho enemigo podría ser más fuerte. Sin embargo, era difícil imaginar un ser más poderoso que él. Había recopilado información sobre muchas entidades importantes durante su viaje de 5 años. Aunque lo había aprendido a través del dinero o la fuerza de varios individuos bien informados, todos estuvieron de acuerdo en que los seres más poderosos de este mundo eran aquellos conocidos como los señores dragón. De hecho, ya había confirmado que uno de ellos tenía el mismo poder de lucha que él tenía. Sin embargo, no podría decir que era mucho más fuerte. En ese caso, debería ser capaz de usar la estrategia y las tácticas para triunfar contra su oponente, incluso si se trata de un señor dragón. Por supuesto, todo esto se basaba en la suposición de que el culpable responsable de la zombificación podría restaurar a la gente a la normalidad, o que él sabía cómo hacerlo. Si ese no fuera el caso, entonces pagará el precio por su necedad. Y con ese pensamiento, Suzuki se puso en marcha. Guardó todo su equipo que había obtenido en Yggdrasil y se vistió con el equipo que había robado del cuerpo del abismo, excepto por un anillo de clase divina en su mano izquierda. Después de eso, puso un símbolo del cuerpo del abismo alrededor de su cuello. Además de eso, aseguró un cristal con un hechizo sellado en él. Ahora, Suzuki era mucho más débil. El cambio de equipamiento hizo que sus habilidades, poder defensivo y resistencia disminuyeran bastante. No podía confiarse aunque tenga el HP de alguien de su nivel. Tenía que evitar golpes que pudieran matarlo instantáneamente. Tenía casi todo listo. Solo le quedaba una cosa por hacer. Envió un mensaje a Kino diciéndole que iba a necesitar un poco más de tiempo, y después de eso se teletransportó a su objetivo. Le había tomado bastante tiempo, pero terminó su preparación. Cuando regresó a su ubicación original, comenzó a moverse usando volar, y avanzó hacia la montaña sin alejarse demasiado del suelo. Los ocasionales huesos caídos señalaban el camino hacia su destino. Aunque habían sido aplastados y pulverizados, la montaña desnuda era muy obvia. Subió por la montaña sin perder su camino, y de pronto su habilidad de detección de no muertos
que era algo así como un radar omnidireccional, detectó algo. Suzuki miró en esa dirección y se preguntaba, ¿está ahí? ¿El culpable detrás de todo está ahí? Esta habilidad solo podía sentir la presencia de los no muertos, no decirle su identidad o sus habilidades. Suzuki lanzó volar y avanzó, pero luego se detuvo, quedándose inmóvil. Aunque su rostro no podía mostrar ningún cambio de expresión, quizás Kino podría haber sido capaz de ver algo. El rostro de Suzuki se había vuelto rígido. La señal con un solo paso creció rápidamente, y la cantidad de energía que se juntaba hacía que todo pareciera una enorme bola de luz. No podía entender qué hacían tantos zombies en este lugar, ni por qué estaban reunidos aquí. A cada paso, la señal crecía. Suzuki se rió de sí mismo por estar pensando demasiado las cosas y disipó el hechizo de volar. La recuperación de maná era un punto para eso, y comenzó a caminar. Suzuki no tenía ninguna base para esto, pero creía poder adivinar qué es. Yggdrasil también tenía un monstruo no muerto que se parecía al que estaba imaginando, pero este solo se mostraría bajo condiciones muy raras y específicas. Suzuki activó datos falsos, vida, datos falsos, maná, y luego cambió su mente a modo PvP. No, él cambió a modo PK. El terreno al que estaba entrando tenía más de 2 kilómetros de largo y ancho. No parecía algo natural. Y luego, ante los ojos de Suzuki, apareció un objeto extraño hecho de las personas que alguna vez vivieron en la ciudad. Una masa ovoide gigantesca, hecha de innumerables cadáveres apilados uno encima del otro. Su tamaño era suficiente para que los espectadores se quedaran sin aliento. Pensar que se podría hacer algo tan grande reuniendo a 400.000 personas. Suzuki no entendía para qué necesitaba a tantos. ¿Era un tipo de armadura o tal vez un centinela? Mientras pensaba, avanzó hacia el objeto que podría llamarse la gran bola de la muerte. Mientras se acercaba, no hubo reacción. Suzuki no sabía si era porque no había entrado en su radio de ataque o simplemente seguía órdenes de no atacar. En ese momento, recordó una frase de su amigo Lucifer: cuando miramos a nuestro enemigo también nos observa. Qué maravillosa cita. Suzuki sonrió mientras se ponía nostálgico por las palabras de su amigo, y luego le gritó a la gran bola de la muerte: ¿qué están haciendo todos estos zombies aquí? Pero no hubo respuesta. Suzuki continuó: ¿qué pasa? ¿Me ignoras porque me tienes miedo? ¡Qué aburrido! Soy el Lich de la Noche Momon, el hechicero más poderoso de todos. Mírate, tan aterrorizado que ni siquiera te atreves a hablar. Las provocaciones continuaron, pero no hubo reacción de la gran bola de la muerte. Fue entonces que Suzuki cambió de estrategia. Lanzó el hechizo Invocar no muerto de tercer nivel, convocando un guerrero esquelético, y le ordenó atacar la base de la gran bola de la muerte. Mientras más se acercaba al guerrero esquelético, más era la inseguridad de Suzuki al no haber reacción alguna. Varias ideas pasaron por su mente, pero parecía que simplemente era solo una masa de zombies reunidos. No podía creer que había confundido a un grupo de no muertos con un ser fuerte. Pero, justo en ese momento, la gran bola de la muerte se tambaleó. Entonces, como si se rompiera un huevo, la gran bola de la muerte poco a poco cambió de forma. Era un dragón. Tenía un cuello largo, una cabeza de aspecto reptiliano y alas. Tenía 6 patas gruesas y una cola delgada y lisa. Se parecía a un dragón de estilo occidental. Sin embargo, su cuello era extremadamente largo en comparación con la imagen normal de un dragón. Además, la extrema delgadez de su cola hacía que pareciera una mezcla de un dragón occidental y oriental. O más bien, parecía que alguien había pegado 6 patas y una bestia alada al cuerpo de una serpiente. Además, parecía feo y lleno de bultos.
sin la belleza que debería tener la forma de un dragón, probablemente porque estaba hecho de zombies. Era demasiado grande, tenía como mínimo 150 metros de largo de pies a cabeza. Ni siquiera en Yggdrasil había algo tan grande. Por supuesto, Suzuki entendió que esto era un cambio extremo de la gran bola de la muerte. En otras palabras, se hizo a partir de 400.000 zombies unidos. Pero cuando pensó en su longitud, anchura y en el hecho de que necesitaba estirar su cuello para ver su tamaño completo, se preguntó si podrían ser suficientes 400.000 zombies para hacer un cuerpo gigantesco de más de 150 metros de largo. Seguramente no estaba hueco por dentro. Mientras analizaba la situación y a su enemigo, este comenzó a hablar. Lo primero que Suzuki escuchó fue: originalmente tenía la intención de ignorarte porque eres demasiado tonto. Pero no importa. Tienes una gran boca para ser un simple ser no muerto de clase media. La voz resonó en todas direcciones. Seguramente el dueño de la voz no eran los zombies sino otra persona. Pero, ¿de dónde venía esta poderosa voz que parecía ser emitida por todos los zombies a la vez? La boca no solo estaba formada por zombies humanoides, también había zombies bestias. Por eso es que no habían visto ningún animal de camino hacia aquí. Todos los animales en esta montaña deben haber sido zombificados y luego conducidos hacia la gran bola de la muerte. Parecía que su enemigo estaba compuesto por más de 400.000 zombies, y su enemigo en realidad era un dragón zombie. Suzuki tenía que seguir recolectando información, así que preguntó: ¿qué eres? El dragón ofendido le dijo: ¿qué? ¿No me conoces? ¿Te atreves a burlarte de mí? No vale la pena molestarme con un tonto como tú. Suzuki continuó con las provocaciones y un intercambio de burlas comenzó. El dragón había comenzado a reírse y a llamar bufón al no muerto frente a él. Hasta le pidió que como bufón se quede y lo entretenga, ya que no se requería mucha inteligencia. Para el dragón, Suzuki era simplemente un payaso. Suzuki le respondió que no era gracioso. Era un no muerto que había infundido el terror en los corazones de las personas por todas partes. Pero no hubo efecto. El dragón solo continuaba riéndose. Llegado el momento, Suzuki le dice que no quería que se burle de él un no muerto que ni siquiera se atreve a decir su nombre. Ante esto, el gigantesco cuerpo se movió y le respondió: ya veo, si bien me parece tonto tener que decir mi nombre a una criatura no muerta tan insignificante, ya que me has hecho reír te lo diré. Soy Kyuairim, el señor dragón. Kyuairim pronunció su nombre, pero Suzuki no llegó a comprenderlo. Era un lenguaje inentendible para los mortales. Por esa razón, Kyuairim lo pronunció en otro lenguaje para que el no muerto frente a él lo entendiera. Él era el señor dragón del ataúd ancestral. Un golpe de dolor apuñaló a Suzuki, así que él era un señor dragón. En otras palabras, estaba en la misma liga que el señor dragón de la brillantez. O sea, él era muy fuerte. De ahora en adelante, las cosas serían desastrosas si hiciera un movimiento en falso. Y el problema en este momento era: ¿estaba Kyuairim dentro de esa cosa o la estaba controlando a distancia? Kyuairim le preguntó al no muerto si ahora entendía la magnitud de su existencia, pero el no muerto frente a él comenzó a burlarse nuevamente. Estaba dicho, Kyuairim lo eliminaría. El aire a su alrededor cambió. Le disgustaban los no muertos, ya que incluso frente a la aniquilación no conocían el miedo. La pata delantera derecha del dragón se hinchó repentinamente, y una gran cantidad de zombies se extendieron hacia adelante como una cuerda. Luego, se apoderaron del guerrero esquelético y lo arrastraron hacia la pata delantera del dragón. El guerrero esquelético trató de huir, pero frente a números superiores, la derrota era su único recurso. El guerrero esquelético fue tragado por la pata delantera del dragón, y Suzuki pudo escuchar cómo se rompían en pedazos incluso desde donde estaba parado. Al mismo tiempo, sintió que se rompía su vínculo con su invocación. Suzuki lanzó volar y se alejó.
Luego lanzó bola de fuego. El hechizo de tercer nivel golpeó a los zombies con forma de señor dragón y las llamas estallaron en todas direcciones. Era cierto que el estallido de llamas era pequeño en comparación con el enorme tamaño del dragón. Sin embargo, Suzuki entrecerró los ojos y miró de cerca. Eso era porque vio a los zombies golpeados desmoronarse. Después de que los zombies quemados cayeran, fueron rellenados por zombies intactos desde el interior. Suzuki se sorprendió. Kyuairim, burlándose, le pidió al no muerto que usara magia más fuerte para probar la dureza de ese cuerpo. Suzuki estaba muy enojado. ¿Cómo se atrevía a usarlo para sus experimentos? Si Suzuki Satoru hubiera estado vivo, habría estado balbuceando y echando espuma mientras decía eso. Pero Kyuairim simplemente respondió con una risa burlona. Suzuki logró entenderlo. Había matado a todas esas personas para proteger su cuerpo. Probablemente era algún tipo de armadura que lo protegía. Kyuairim no lo negó, pero tal vez, porque consideraba a Suzuki como un ser débil, le reveló que no fue por una razón tan banal como esa. Las almas de esa ciudad, no, mejor dicho, de esas ciudades, han sido usadas para mis propósitos. Suzuki le preguntó cuál era su objetivo, pero Kyuairim no tenía razón para decírselo. Suzuki intentó provocarlo, pero no lo logró. No parecía que fuera a pelear en serio. Aún así, Kyuairim hizo su movimiento pidiéndole al no muerto que trate de no ser destruido con su ataque. El movimiento era increíblemente lento, pero cerró la distancia con una velocidad increíble. Si subestimaba ese movimiento, Kyuairim estaría de pie ante él en un instante. Kyuairim estaba levantando su pata delantera derecha desde muy lejos, girándola como si fuera a realizar una patada de barrido. No había manera de que pudiera ser golpeado desde esta distancia. No tenía idea de por qué Kyuairim había hecho esto, pero los instintos de Suzuki le dijeron que debía haber algún truco, y se inclinó por reflejo para esquivarlo. En ese momento, la pata delantera derecha se desplegó como un rollo de papel. El miembro anterior masivo formado por zombies barrió la cabeza de Suzuki cuando se inclinó tan bajo que estaba prácticamente postrado. La velocidad del barrido no fue muy rápida. Incluso Suzuki, cuyas habilidades eran comparables a un guerrero de nivel 30 y tantos, podría evadirlo. Sin embargo, no sabía si era porque Kyuairim había desacelerado su golpe a propósito. Suzuki se dio cuenta de la intención del ataque de Kyuairim cuando escuchó su fuerte risa. Estaba deleitado con su superioridad al ver a Suzuki tumbarse en el barro. Suzuki levantó la cabeza y gritó enojado: «¿Cómo te atreves a hacerme arrastrar por el suelo?». Pero el ataque continuó. Los zombies estaban siendo aplastados por los movimientos de Kyuairim, y Suzuki no tenía tiempo para lanzar volar. Todo lo que pudo hacer fue correr. Este combate no reflejaba la seriedad de Kyuairim, sino que era un gato jugando con su ratón. Suzuki lanzó relámpago, pero hizo menos efecto que la bola de fuego. La parte del antebrazo que estaba en el suelo se expandió, y salió disparado en dirección a Suzuki. Más de 10 zombies extendieron sus manos hacia él como si quisieran su cuerpo. Los zombies se extendieron como si estuvieran atados con cuerdas, con los zombies en la parte posterior sosteniendo los cuerpos de los zombies en el frente. De esta forma, podrían extenderse varios metros sin tocar el suelo. Era el mismo ataque que destruyó al guerrero esquelético, pero Suzuki lo manejó con calma. Lanzó volar y se alejó. Los zombies volvieron lentamente hacia la pierna de Kyuairim. Suzuki seguía sin entender cómo podía manejar de esa manera a los no muertos. Enojado, lanzó bola de hielo y luego flecha ácida. Kyuairim solo recibía los ataques. Eso quería decir que Suzuki podía hacer lo que quisiera. Pero el siguiente ataque de Kyuairim golpeó a Suzuki. Aunque el daño que le hizo fue muy poco y fue absorbido por su equipo, la fuerza del ataque no fue cancelada y él rodó por el suelo. Suzuki se levantó temblorosamente y Kyuairim le dijo que aún su experimento no había terminado, así que no podía morir. El siguiente ataque parecía fácil de esquivar para Suzuki, pero el antebrazo que efectuó el barrido
extendió unos objetos largos, gruesos y con forma de tentáculos, y lo enredaron. Suzuki pensó que eran serpientes, pero era un error, eran dragones. Los dragones zombies eran un tema diferente. Ser apretado por sus bocas causaba mucho más daño. Aunque no era mucho para Suzuki, seguía siendo un error no haber pensado que habría más seres en ese gran cuerpo. En ese momento, Suzuki tuvo una idea. No había reunido a la gente del país de Kino porque no era necesario. Los 400.000 zombies humanos de Zeruk 3 fueron suficientes. Luego, convirtió a las criaturas más poderosas en zombie y las almacenó en su cuerpo. Esto era muy probable. No, era la única posibilidad. Escapar de la boca del dragón zombie era fácil. Usando su fuerza, logró abrirla. Pero, justo cuando iba a escapar, una mano enorme apareció. Esta pertenecía a un gigante. Fue arrastrado rápidamente hasta la pata delantera de Kyoeirim. El dragón zombie y la mano del gigante lo soltaron. Pero, Suzuki estaba atrapado por una gran cantidad de zombies. Había tantos a su alrededor que no podía ver el exterior. Sin embargo, podía sentirse moviéndose como si fuera llevado por una corriente submarina. O más bien, sería más exacto decir que estaba siendo impulsado por los zombies que lo rodeaban. Suzuki felicitó con genuina admiración a Kyoeirim por su control sobre los no muertos. Justo cuando se estaba preguntando dónde lo llevarían, su cabeza fue repentinamente empujada hacia afuera. Una cabeza que era muchas veces más pequeña que antes miraba a Suzuki desde arriba. Esa era la verdadera forma de Kyoeirim. Envuelto por los zombies, Kyoeirim había revelado su verdadero ser. Aunque solo podía ver su cabeza, se parecía mucho a la cabeza hecha de zombies. Sin embargo, era hermoso. Sus vibrantes escamas ondulaban como si estuvieran vivas. Sin embargo, aunque estaba rodeado por no muertos, Suzuki podía sentir el cuerpo principal de Kyoeirim con su sentido de detección de no muertos. La inmensa criatura que tenía ante él también era un no muerto. Los ojos rojos de color rojo sangre con hendiduras verticales miraron directamente a Suzuki. Cuando vio esos ojos, de repente pensó en Kino, aunque segundos después escondió su ansiedad con todas sus fuerzas. Suzuki comenzó a gritar de forma desgarradora. Fue un grito horrible que uno esperaría naturalmente de aquellos que entendieron que no podían ganar. Kyoeirim encontró agradable el grito, lo disfrutó mucho. Suzuki comenzó con súplicas de perdón hacia Kyoeirim. Él rogaba por su vida. Pero para Kyoeirim solo había un resultado, y los no muertos comenzaron a apretar más fuerte a Suzuki. Sin embargo, aunque apretaban, no importaba. Suzuki fingió que estaba atrapado mientras sacaba un objeto oculto y se preparó para usarlo. Kyoeirim apretó más y más fuerte, y Suzuki gritó, pero al mismo tiempo levantó un cristal que sostenía desde un lugar que Kyoeirim pudiera verlo, y lanzó teletransportación mayor. Esto lo llevó hasta la puerta principal de Zeruk 3, la cual había memorizado de antemano para poder teletransportarse a ella. Suzuki pasó rápidamente por la puerta y se escondió detrás de una cubierta que Kyoeirim no podía ver desde su posición actual. La ciudad vacía estaba totalmente en silencio, y las montañas de arriba también. Parecía que su escape no había enfurecido a Kyoeirim, y no había signos de que lo hubiera perseguido. Entonces ahora, la expresión de Suzuki cambió de repente. Su actitud patética de ahora mismo se había ido, y en su lugar estaba una serena reflexión, como si estuviera analizando los resultados de un experimento. Mientras analizaba la información obtenida de esa batalla, miró hacia la dirección de Kyoeirim y dijo, «Realmente eres fuerte». Tenía que admitir que incluso la frase «enemigo poderoso» no era suficiente para describirlo. Se podría decir que era un oponente extremadamente difícil. El señor dragón de la brillantez también era fuerte, pero Kyoeirim era aún más fuerte. Analizando su armadura, notó que no podía permitir que escape. Si lograba reunir más zombies, estaría peleando contra Kyoeirim a través de millones de zombies. Además, como era un señor dragón, como el señor dragón de la brillantez,
era posible que pudiera usar magia salvaje, un poder incomprensible que no existía en Yggdrasil. No, él también debería tomar eso en consideración. Además, si dejaba que huyera, el peor de los casos podría terminar volviéndose realidad. Uniría fuerzas con el señor dragón de la brillantez y atacarían a Suzuki juntos. Cuando eso sucediera, se quedaría sin suerte. En otras palabras, necesitaba ganar la próxima batalla y asegurarse de matar a Kyoairin. No sabía si podría hacerlo, pero tenía que intentarlo. Primero, tenía que destruir esa armadura de zombies. De lo contrario, no podría golpear el cuerpo de Kyoairin, pero sería más peligroso cuanto más tiempo pasara en ella. Si bien no tenía idea de hasta dónde podría llegar su habilidad de invocación de zombies, Suzuki no tendría ninguna oportunidad una vez que lograra recuperar su escudo de zombies. En ese caso, sus opciones eran magia de nivel superior. Suzuki pensó en los hechizos más potentes que conocía. ¿Podría alguno de ellos destruir a todos esos molestos zombies alrededor de Kyoairin? Pensó en varias opciones, pero cada una carecía de un elemento decisivo. Además, incluso si destruyera la armadura de zombies, el hecho de no saber nada acerca de las habilidades de la verdadera forma de Kyoairin significaba que simplemente estaría apostando a ciegas. En un momento, Suzuki pensó si valía la pena esta batalla y si habría recompensas. Sus pensamientos vagaron sin rumbo por un momento, pero de pronto se echó a reír. Él estaba haciendo esto por Kino. Suzuki, o mejor dicho, el personaje de Momonga, podría haber sido el maestro del gremio, pero en verdad, todo lo que había estado haciendo eran tareas triviales o asegurarse de que las relaciones entre los miembros estuvieran bien. No era alguien que dirigiera como un verdadero líder. Por lo tanto, ahora había un poderoso sentimiento de satisfacción en el corazón de Suzuki. Era porque estaba peleando a muerte por su amiga. Él era el que hacía sacrificios por la felicidad de su amiga. Las palabras que Suzuki pronunció a continuación en voz baja y calmada fueron: Kyoairin, vas a caer hoy. Sin embargo, sus palabras contenían una poderosa pasión. Y bueno gente, hasta aquí llegamos con la cuarta parte del video resumen del volumen especial. Este video abarcó la mitad del capítulo 4. Recuerden que pueden dejarnos sus dudas u opiniones en la caja de comentarios y nosotros trataremos de responderlas. Y listo gente, desde ya muchas gracias por todo. Y no se olviden, si el video les gustó, pueden dejarnos un like, compartirlo para que más gente lo vea y suscribirse para estar más al tanto de los próximos videos. Ahora sí me despido, nos vemos la próxima. Chao.